Marcos capítulo 8. Y como ya oramos por nuestro estudio, vamos a entrar de lleno en él. Marcos capítulo 8. La semana pasada, como recordatorio, estuvimos viendo la alimentación de los 4,000, entre otras cosas. Y para aquellos que nos visitan o quizás nos estén viendo en el internet, recuerden que todos nuestros estudios se suben a nuestro canal de YouTube el siguiente lunes, o sea mañana, como eso de mediodía, va a estar ya este estudio en YouTube y también en Vimeo y también en nuestra página de la iglesia. Así es que busque el sermón de este domingo y ahí lo va a poder encontrar. Y si se ha perdido los últimos sermones que hemos traído, los últimos estudios, ahí puede ponerse al corriente. Están todos ahí desde el principio. Entonces la semana pasada vimos la alimentación de los 4,000. Vimos una vez más a Jesús mostrando su poder. Una vez más a Jesús también mostrando su preocupación por la gente que lo seguía. Mostrando esa compasión que Él siempre ha tenido, que todavía tiene y seguirá teniendo hasta el momento en el cual Él recoja su iglesia y la tenga consigo mismo en el cielo. Porque una vez que su iglesia sea recogida, una vez que su iglesia sea arrebatada y llevada al cielo, entonces ya no va a haber necesidad de esa compasión que tenía por los seres humanos aquí en la tierra, porque ya todos vamos a estar disfrutando de esa gloria celestial en la cual no hay tristeza, en la cual no hay llanto, en la cual no hay muerte, no hay enfermedad, no hay nada que pudiera venir a hacernos daño, de manera que todo es gozo con Él. Ahí pudimos ver también cómo los escribas y fariseos no lo dejan en paz. Siguen pidiendo señales, siguen queriendo que haga otra cosa y otra cosa más y una más para poder, según ellos, creer que Él es enviado del cielo. Como si las cosas que había estado haciendo hasta ese momento no fueran lo suficientemente poderosas o sobrenaturales para dar testimonio de que lo que estaba haciendo solamente se podía hacer por el poder de Dios. Y entonces ellos van y tratan constantemente de pedirle una señal, pero el Señor les dice muy claramente que esa generación, la que está pidiendo esa señal, una generación adúltera y perversa, no va a recibir señal. Y vimos que la única señal que se les iba a dar, de hecho, era la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así también el Hijo del Hombre nos dice, iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra o en la sepultura, en la tumba, y luego iba a salir de nuevo resucitado a nueva vida, en un cuerpo nuevo y glorioso, un cuerpo glorificado que iba a recibir. Hoy seguimos adelante con el estudio aquí en Marcos 8 y hoy vamos a llegar a un punto del estudio, en un punto de lo que estamos leyendo, en el que los milagros que Jesucristo había hecho, específicamente de la alimentación de los primeros 5,000 y luego de los 4,000, va a traer algo que enseñarnos de nuevo. Y hoy comenzamos en el versículo 14 de Marcos capítulo 8 y en donde vamos a hablar acerca de algo que para ellos era muy bien conocido, un producto, algo que para ellos era muy bien conocido, un elemento que para ellos era muy bien conocido y que sabían o deberían haber sabido de lo que Jesús estaba hablando. Algo que nosotros usamos constantemente, especialmente las hermanas que hornean, que debe de traernos un mensaje a nosotros acerca de por qué el Señor lo va a mencionar aquí. Si usted tiene una Biblia de estudio, comenzando con el versículo 14, pudiera haber un encabezado ahí que dice la levadura de los fariseos. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Noten lo que comienza diciendo aquí el evangelista Marcos en el versículo 14. Nos dice, los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Acuérdense que el Señor les había dicho a sus discípulos que fueran al siguiente lugar a donde iban a ir y se subieron a la barca para ir a ese lugar. Y aquí Marcos nos dice que los discípulos habían olvidado de llevar comida. Así que en la barca solo tenían un solo pan. Me imagino que después de haber visto lo que había sucedido con la gran multitud que había estado ahí, a la cual Jesucristo había alimentado, me imagino que ellos, al ver que solamente tenían un solo pan, pudieron haber pensado, bueno, no hay problema, ¿verdad? Porque si el Señor Jesucristo acaba de alimentar a 4,000 personas con 7 panes y unos cuantos peces, sin duda puede alimentarnos a nosotros 12 y a sí mismo con un solo pan. Quizás eso es lo que hubieran pensado, ¿sí? Jesús dice en el versículo 15, les mandó,
abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Y ellos decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Ahí entonces se nos revela en realidad el corazón de los discípulos. ¿Sí? Hubiéramos querido pensar de ellos que sí, habían entendido lo que Jesús había hecho. Hubiéramos querido pensar de ellos que sí, ya tenían, habiendo tenido la experiencia de lo que Jesús había hecho, el tener un solo pan no les iba a preocupar de nada. Porque habiendo visto lo que Jesús había hecho, ellos muy bien pudieron haber dicho en su corazón, no hay problema, aun si no trajéramos ningún pan. A donde lleguemos, si alguien trae un solo pan, él puede usarlo para alimentar a todo la persona que esté ahí, que haya venido a escucharlo. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que detenernos para ver por qué el Señor usa aquí la palabra levadura. Y por qué les exhorta, por qué les manda que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, porque tiene un significado muy profundo aquí, y un significado que nosotros como cristianos debemos de conocer, y debemos también de poner atención para cuidarnos también de la levadura, porque el mundo está lleno de levadura. ¿Sí? El mundo y los incrédulos están llenos de levadura, y quiero primero decirles lo que es la levadura, porque muchas veces sabemos lo que la levadura hace, sabemos para qué se usa, pero no sabemos en realidad qué es lo que es la levadura. La levadura es el nombre genérico de ciertos hongos unicelulares de forma ovoidea, que se reproducen por gemación o división. Suelen estar unidos entre sí en forma de cadena y producen enzimas capaces de descomponer diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares, en otros más sencillos. Siendo pequeños hongos microorgánicos que están por todas partes en la naturaleza, la levadura se alimenta del azúcar y produce dióxido de carbono como desecho. Ahora, si sabemos algo de hongos, es que sabemos que los hongos son producidos por bacterias. ¿Sí? Aunque a veces no los comemos, ¿verdad? Hay ciertos hongos que son alucinógenos, que pueden causar no solamente alucinaciones, sino la muerte misma. Y hay ciertos hongos que son venenosos. Ayer estábamos mi hijo y yo podando el césped de la casa y salieron algunos hongos por ahí. Y luego me dicen, hey, hay hongos allá afuera. Son de los que podemos cortar y comernos. No. Tienes que tener mucho cuidado con los hongos, porque a veces los hongos pueden ser tan venenosos que pueden causar la muerte en las personas. Entonces, la levadura, eso es lo que son, básicamente, son hongos. Es bacteria que carcome, es bacteria que causa daño. No hay ninguna bacteria que nosotros podamos decir, oh sí, denme una dosis de bacteria, porque con ella voy a hacerme más fuerte, voy a hacerme más sano, lo que sea. Aunque hay bacterias buenas de acuerdo a la ciencia, que se comen otras bacterias, nadie va y se toma un vaso de bacteria nada más porque sí. Entonces la bacteria la levadura es producida por medio de estos hongos que lo que hacen es que se carcomen. Sí, se unen el uno en el otro y producen enzimas capaces de descomponer diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares en otros cuerpos más sencillos. Y producen también un gas venenoso que es dióxido de carbono. Normalmente el dióxido de carbono producido por la levadura se evapora, pero cuando la levadura es incorporada a la masa de pan, estos gases forman en su lugar burbujas haciendo que la masa leve. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace la bola de masa, ¿sí? Cuando se quiere hacer un pan, no una tortilla, porque para la tortilla no se usa levadura, porque no queremos que la tortilla crezca, queremos que la tortilla quede plana y que todo sea sustancioso. Se pone esta levadura dentro de la masa. Y cuando el pan se pone en el horno, esta levadura, estos hongos empiezan a hacer lo que hace naturalmente, empiezan a carcomerse al pan por dentro y causan bolsitas de aire en todo el pan. Si alguna vez ustedes parten un virote o parten una barra de pan, ustedes van a ver que tienen un montón de orificios, están huecos casi, el pan que está dentro no tiene mucha sustancia, por eso necesitamos ponerle al virote mayonesa y bolonia y lechuga y jamón, ¿verdad? Porque apenas así
podemos encontrarle algún sabor o encontrar que va a servir para nutrirnos. Entonces todo eso es lo que la levadura hace. Infla, carcome, quita la sustancia. Ahora, se usa, ¿verdad? Porque hay la necesidad de que poca masa se convierta en un gran pan. ¿Sí? Hay la necesidad de que algo pequeño se vea más grande de lo que es. Hay la necesidad de que algo que no se mira tan sustancioso se mire mucho más sustancioso de lo que es. Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando les dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Al referirse a la levadura de los fariseos y escribas, estaba diciendo que no fueran como ellos, llenos de aire religioso, pero en realidad sin ninguna sustancia dentro de ellos. Porque hay mucha gente así. En las iglesias hay mucha gente así. Mucha gente que tiene aires de religioso. Mucha gente que tiene aires de seguir a Dios. Mucha gente que por fuera parece estar sustanciosa, parece tener sustancia, parece tener solidez, parece tener todo lo necesario para poder ser identificado como seguidor de Cristo. Pero si pudiéramos abrirlo como abrimos un virote o como abrimos una barra de pan, nos diéramos cuenta de que por la levadura del pecado, por la levadura del mundo, por la levadura de la religiosidad, por la levadura de estar tan seguros de sí mismo, no hay mucha sustancia. No hay mucha sustancia. Y en cuanto se le aplica un poco de presión, ¿qué sucede? Se desinfla. ¿Alguna vez han tratado de cortar una barra de pan recién hecha en trozos? Hay máquinas especiales que usan para cortarlas todas de un jalón para que no se apachurren todas. Pero si alguna vez usted ha horneado su propio pan y lo quiere cortar, agarra el pan y le pone el cuchillo encima y el pan se pega la parte de arriba con la de abajo y queda un sanguichito así como de este tamaño. Puede hacer un sanguichito así como de este tamaño. Hasta parecen corbatas de moño, ¿no es cierto? ¿Alguna vez lo han hecho? Y eso es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. No sean como los fariseos. Los fariseos, acuérdense cómo les llamaba, sepulcros blanqueados, que por fuera parecían la mera verdad, pero por dentro eran pura putrefacción, eran huesos de muerto, estaban llenos de hedor a muerte, de olor a muerte. Y eso era lo que los fariseos estaban haciendo cuando venían con esas preguntas tan sublimes, venían con esas preguntas y peticiones que cualquier persona religiosa pudiera decir, es cierto, que haga otra señal, es cierto, que explique lo que dijo, es cierto, los fariseos tienen razón, pero lo único que eran era aire caliente, era aire que no tenía ninguna sustancia. Eran pan que por dentro estaban completamente huecos. ¿Por qué? Porque su religiosidad los estaba carcomiendo por dentro. Y el Señor Jesucristo a nosotros nos está diciendo hoy a través de las Escrituras que debemos tener cuidado de la levadura del mundo. Porque el mundo le presta mucha atención y alaba mucho las apariencias. Pero no se pone a pensar en lo que verdaderamente hay dentro. En si lo que esa persona o lo que ese grupo está tratando de manifestar es en realidad lo que hay dentro de su corazón. A mí me fascina ver deportistas, artistas, cantantes, etcétera, etcétera, que dicen que son cristianos, ¿sí? Algunos quizás lo sean, otros por lo que cantan, por sus obras, como dice la palabra, los conocerás, por las cosas que hacen, no creo tanto. Pero yo no soy Dios y no puedo ver su corazón. Pero con el tiempo, si los dejamos que sigan adelante en su profesión de fe, a veces lo que sucede es que están llenos de levadura, están llenos de aire, no hay sustancia en ellos. Porque cuando menos pensamos, son sorprendidos en algún error, son sorprendidos en algún pecado, como todos nosotros lo podemos ser en algún momento. No lo estoy diciendo para juzgarlos a ellos sin dejarnos a nosotros libres de juicio, sino que vemos que caen en un error y mucha de la gente que nosotros habíamos deseado que por ellos vinieran a Cristo, empiezan a decir, ¿ya ves? Y decía que era cristiano. Me amuina a mí
Cuando algún artista, alguien dice es cristiano y luego todas las publicaciones cristianas y todas las televisoras cristianas empiezan a levantarlos, a exaltarlos porque dicen ser cristianos. Cuando todavía no les han dado tiempo de probarse a sí mismos, cuando todavía no les han dado tiempo de que muestren por medio de su vida, por medio de sus frutos, si en realidad están dispuestos a dejar al mundo a un lado y seguir a Cristo de lleno. ¿Sí? Ahora, de nuevo, no me malentiendan, gloria a Dios cuando un futbolista de fama mundial dice que es cristiano, pero yo quiero ver que no sea nada más de los labios para afuera. Yo quiero ver que no sea nada más levadura. Yo quiero ver que no sea nada más algo que dijo porque de alguna manera esto lo iba a hacer más aceptable o lo iba a hacer que el público lo admirara más. Yo quiero ver que se dedique a Cristo. Yo quiero ver que en donde quiera que va y todas sus acciones exaltan el nombre de Cristo. No nada más cuando mete gol, sino cuando el equipo pierde la Copa Mundial. No nada más cuando está recibiendo un salario de millones y millones de dólares o pesos o lo que sea, sino cuando lo pierde todo. En todo momento, porque eso va a comprobar que no está todo hueco, que no está lleno de aire nada más, que es substancioso lo que ha dicho creer. Ahora también menciona la levadura de Herodes. Y cuando se refiere a la levadura de Herodes, se está refiriendo a vivir claramente y conscientemente en pecado sin importar las consecuencias que esto pueda traer en esta vida o en la siguiente. Herodes estaba viviendo en pecado abiertamente. Juan el Bautista lo había reprendido. Juan el Bautista le había dicho: estás con la esposa de tu hermano, lo que tú sabes que es contra la ley, sabes que estás obrando contra Dios, deberías de arrepentirte de ello. Y a Herodes el comentario de Juan el Bautista, la reprensión de Juan el Bautista le hizo, como decimos en México, lo que el viento a Juárez: nada. Y cuando se trató de hacer lo correcto, hacer lo que iba completamente, lo que estaba completamente equivocado, decidió por hacer lo que estaba completamente equivocado, que fue decapitar a Juan el Bautista y traerle la cabeza a Salomé, la hija de Herodías, sobre una charola de plata. Entonces, cuidado con la levadura de Herodes. Si esa levadura que claramente nos hace vivir conscientemente en el pecado y no nos importan las consecuencias de lo que este pecado pudiera traer, ni en esta vida ni en la siguiente, y no nos importan las consecuencias que ese pecado pudiera traer a las vidas de las personas a las que queremos o decimos querer alcanzar. ¿Sí? Cuidado con la levadura de Herodes y cuidado con la levadura de los fariseos. Porque tanto uno como la otra, ¿sí? Esa levadura que nos hace parecer más de lo que somos, o la levadura de simplemente vivir en el pecado sin preocuparnos nada, tanto la una como la otra va a traer condenación de parte de Dios. Y por eso la palabra nos exhorta constantemente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta constantemente a que tengamos cuidado con esa levadura. Pablo, por ejemplo, a los Gálatas, en Gálatas 5:9 les recuerda: un poco de levadura fermenta toda la masa. Sí, porque a veces podemos decir: bueno, pero mi pecado es poquito. Es un pecadillo comparado con lo que están haciendo algunas personas que conozco. Es una mentirita blanca. Es solamente, usted póngale ahí lo que quiera. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa. De hecho, ¿sabe qué hacían las amas de casa una vez que leudaban una bola de masa? Quitaban una bolita de masa y esa era la que usaban para leudar la masa que amasaban de nuevo. Y después tomaban otra bolita de esa masa y la guardaban para cuando volvieran a amasar. Porque un poquito de levadura, un pellizco de levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos que tener cuidado que no digamos: este es un poquito de levadura nada más, hombre. ¿Qué tanto daño puede hacer? ¿Qué tanto es tantito? Han oído el comercial de las papitas, ¿verdad? Que no puedes comer solo una, ¿verdad? Solamente se necesita una. ¿Cuántas veces hemos dicho: voy a abrir esa bolsa de Doritos extra grande que compré en el Costco?
Y voy a poner unos cuantos en un platito para comérmelos mientras veo el juego. Y vamos y los contamos. A ver, una ración son 10 papitas. Ok, las contamos. Y vamos y nos sentamos. Y las 10 parece que fueron como 3 nada más. Y vamos, bueno, para una persona de mi tamaño a lo mejor son 20 papitas. Y vamos y lo volvemos a llenar. Y de repente, ¿para qué estoy yendo cada rato? Mejor me traigo toda la bolsa y lo que me sobre ya lo guardo para la próxima vez. Y la bolsa ya no la vamos a guardar a donde estaba. ¿A dónde vamos y la echamos? A la basura, porque nos acabamos todo. Y nos la bajamos con una Coca-Cola. Pero mañana, que es lunes, empiezo la dieta de nuevo y todo va a estar bien. O mañana, que es domingo, voy a la iglesia y le digo al Señor que me limpie de esa levadura y todo va a estar bien. No podemos ser así. Un poco de levadura fermenta toda la masa, les dice Pablo a los Gálatas. Porque es verdad, solamente se necesita una pequeña cosa, solamente se necesita abrirle la puerta un poquito a Satanás, no mucho. Y cuando menos pensamos, pone el pie entre la puerta y el marco de la puerta para que no la cerremos. Y de repente deja un montón de sus demonios empujando contra nosotros, abrir la puerta más y más y más. Y entre más abre la puerta, más dejamos entrar. Y cuando menos pensamos, ya estamos todos inflados de levadura. Tenemos que tener cuidado con ello. De nuevo Pablo a los Corintios les dice en 1 Corintios 5 en el versículo 7, límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Noten lo que está diciendo Pablo aquí, límpiense. Quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Quiere decir que nos está dejando la responsabilidad a nosotros. ¿Sí? Dios no nos va a forzar. Dios no se va a imponer sobre nosotros. Sí, Dios está obrando en nosotros, pero Dios no nos va a forzar a que le permitamos obrar. Y Dios no se va a imponer sobre nosotros. Nosotros tenemos que voluntariamente someternos a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y así como a los judíos les dijo que sacaran antes de la Pascua toda la levadura que había en su casa, así nosotros también tenemos que sacar de nuestra vida toda la antigua levadura que pudiéramos tener por ahí guardada, para que podamos ser esa nueva masa sin levadura. Y luego note que dice, como en realidad lo son. Se tiene que tomar una decisión deliberada, consciente de cambiar absolutamente todo para poder ser esta clase de cristiano o masa, como la llama Pablo. Es algo que hacemos conscientemente. No es algo que pasa como por obra de la metamorfosis, cuando ponemos nuestra Biblia debajo de nuestra almohada y esperamos que todo lo que la Biblia dice de alguna manera se transmita a nuestra mente. No, tiene que haber una conciencia, tiene que haber conciencia en nosotros de que vamos a tomar la palabra de Dios, la vamos a tomar en serio, la vamos a poner por obra y vamos a dejar que Dios, por el poder de su Espíritu Santo, nos ayude a dejar que Él haga su obra en nosotros. Y luego noten que Pablo les dice cómo en realidad lo son. En otras palabras, Pablo está diciendo, ya Dios los ha transformado. Los ha limpiado de esa levadura. Ya no son las personas que eran antes de Cristo. Por favor, no vayan a permitir que este mundo los vaya a contaminar de nuevo. Pablo nos está diciendo aquí claramente, olvídense de esa antigua manera de vivir, olvídense de esa levadura antigua. El Señor ya los ha limpiado de ello. Sí, el Señor los ha hecho nuevos. No permitan entonces que este mundo los contamine de nuevo. Y luego esfuércense por llevar una vida práctica que esté de acuerdo con lo que saben que Cristo ha hecho por ustedes. Sí, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de tal manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y lo que Pablo está diciendo aquí, entonces esfuércense por llevar una vida práctica en la que esté de acuerdo con lo que saben que Cristo ha hecho por ustedes. Sabemos que Cristo nos ha hecho nuevos. Sabemos que Cristo nos ha dado un nuevo corazón. Sabemos que Cristo nos ha dado la habilidad para poder sentir su presencia, sentir su dirección.
escuchar el Espíritu Santo, entender la palabra. Entonces vivamos una vida que muestre eso. Y luego noten lo que sigue diciendo ahí: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Aquí Pablo se está refiriendo al Cordero Pascual que Dios ordenó que se sacrificara cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto matando a todos los primogénitos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo ya nos redimió. Cristo ya pagó por nuestro pecado. Cristo ya nos ha hecho limpios, nos ha hecho libres. Vivamos entonces como tales. Es como, por ejemplo, si usted lo pusieran en la cárcel, vamos a decir. Y todos los días a la misma hora tiene que levantarse a comer, a lavarse, a desayunar. Y todos los días a la misma hora va al baño, se lava, se pone su uniforme, sale a la cocina, saca su charola y le ponen una cucharada de huevo revuelto, una cucharada de hash browns, una cucharada de avena, una cucharada. Y luego de repente usted queda libre. Y no estoy diciendo porque ya estaba en la cárcel, ¿ok? Por si acaso, ¿ok? Aunque sí estuve detenido en barandilla, no es cierto, no es cierto. Pero es como si usted sale de la cárcel y llega a su casa y todo está ahí para que usted lo agarre, lo use, lo coma, como cuando quiera. Y llega a su casa y se levanta como cuando estaba en la cárcel, a la misma hora sigue los mismos procedimientos y luego va a la cocina y agarra una charola y espera que alguien le sirva lo mismo otra vez. ¿Es una manera de vivir de alguien que ha sido hecho libre? No lo es. Somos libres en Cristo. Vivamos como tales entonces, pero no para abusar de la libertad que nos da y vivir de una manera libertina, como dice mi mamá, sino para vivir de acuerdo a lo que ahora somos, que somos una nueva masa, una masa que ya no tiene esa levadura y que podemos nosotros mismos evitar ser contaminados por ella. Sí, de nuevo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 8, Pablo les escribe y les dice: así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Se fijan, Pablo no está diciendo, pues sean unos cristianos aguafiestas, todos tristes todo el tiempo porque no pueden hacer lo que el mundo hace, todos agüitados porque el mundo ya se está divirtiendo y ustedes no pueden. No está diciendo aquí eso. Celebremos la fiesta, estemos de fiesta porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha hecho nuevos, porque nos ha dado un nuevo corazón, porque nos ha dado un nuevo entendimiento acerca de quién Él es, de quién es el Padre y cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas diariamente. Pero no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. A los Efesios les escribe también en Efesios 4, el versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan bellas para un cristiano, qué palabras tan inspiradoras para alguien que dice creer en Cristo. Qué palabras tan alentadoras el saber que podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y que podemos revestirnos de la nueva naturaleza que ha sido creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué gozo el saber que si me levanté hoy, tengo la oportunidad de hacer precisamente lo que la palabra de Dios me dice aquí. Y que no tengo que seguir con el mismo estilo de vida, que no tengo que seguir con el mismo patrón que he seguido, sino que hoy puede ser para mí ese día de salvación. Hoy puede ser para mí ese día en el que todo cambia. Hoy puede ser para mí ese día en el que tengo una nueva perspectiva acerca de quién es Dios y lo que Él puede hacer en mi vida. Y no seguir como cualquier otro día. Porque cada vez que abrimos los ojos en la mañana, cada día que podemos respirar y sentir que el aire corre por nuestros pulmones y la sangre corre por nuestro cuerpo, es una oportunidad más que tenemos para manifestar la realidad del poder milagroso de Dios para transformar mentes, corazones y gente como yo. Debemos gozarnos
en ello. El versículo 17 de Marcos 8 sigue diciendo: pero Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. ¿Acaso no se acuerdan? Me acuerdo cuando era joven, hace unos 10 años todavía, no hace mucho tiempo. Vivía en casa, vivía en casa de mi mamá todavía. Y me decía: Carlos Manuel, a veces quisiera abrirte la cabeza y gritarte, a ver si así se te quedaban mis palabras ahí guardadas. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo aquí. ¿Por qué hablan de no tener pan? Que todavía no entienden, todavía no se dan cuenta, todavía tienen la mente cerrada. Estos eran hombres que habían estado caminando con Él. Estos eran hombres que habían estado viendo los milagros que Él hacía. Estos eran hombres que habían estado viendo el poder de Dios manifestado a través de Él. Y les está diciendo: todavía tienen la cabeza cerrada. O sea, que yo espero que el Señor Jesucristo no nos esté diciendo eso a algunos de nosotros. Y si nos lo está diciendo, es para nuestro bien. No es porque nos quiere juzgar, no es porque nos está regañando, no es porque nos quiere agarrar a coscorrones. Es para que sepamos que no hay razón por la cual debemos tener nuestra mente cerrada a las cosas espirituales. Que no hay razón por la cual debemos tener nuestro corazón cerrado a lo que Él quiere hacer en nosotros. No es una reprensión, tanto como una exhortación a que nos demos cuenta de nuestra posición en Él. De que nos demos cuenta de que tenemos ojos que deben poder ver, que tenemos oídos con los que debemos poder escuchar, y que tenemos cosas de las cuales nos podemos acordar que Dios ha hecho en nuestras vidas para que confirmen que Él tiene el poder para hacer por nosotros y para nosotros las cosas que necesitamos que haga hoy. Las cosas que necesitamos que haga hoy. Una de las cosas que hemos estado leyendo a través de estos pasajes que hemos estado estudiando es cómo el Señor decía al finalizar algunas de sus enseñanzas o explicar algunas de sus parábolas, les decía: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y yo les digo esta mañana también, entre nosotros, los que tengamos oídos para oír, hay que oír. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, el Señor nos está diciendo estas cosas porque quiere que sepamos que Él está al tanto de nuestras vidas. Y que se nos está advirtiendo acerca de estas cosas es porque no quiere tener que disciplinarnos como a hijos amados cuando el Padre tiene que disciplinarlos, sino que prestemos atención a ello, que nos demos cuenta de dónde nos encontramos y que caminemos en una forma diferente a la que estamos caminando. Sí, y de esto es de lo que está hablando el Señor aquí cuando les dice: sí, todavía no entienden, todavía tienen la mente cerrada. Porque hay quienes tienen oídos que oyen, pero es como si no oyeran. ¿Y saben qué pasa en cada iglesia, cada domingo, durante cada estudio, entre semana, donde sea que la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo? Hoy, que fue predicada ayer, hubo gente que tuvo oídos para oír y hubo gente que se fue de la iglesia tal y como había llegado. No siendo tocada por el Espíritu de Dios, no siendo animada a vivir esa vida de santidad, no dándose cuenta que Dios está poniendo la palabra delante de nosotros para que nos veamos en el espejo y digamos: ups, ya me salió otra canita por aquí, la tengo que sacar. Porque para las canas somos bien rápidos a sacarlas, ¿verdad? Aunque nos digan que si nos las sacamos van a salirnos más, ¿verdad? De todas maneras, salir con esa cana, me están empezando a salir unas canitas de aquí en las cejas. Y se me olvidó decirle a mi esposa que me las sacara. El otro día le digo: mi amor, sácame las canas que tengo en la ceja, ¿no? Y me dice: ¿sabes qué? Deberías de tatuarte la ceja mejor. O sea, no me estés molestando. Ya estás viejo, admítelo. Ya quédate así como estás. Entonces esto es lo que está hablando el Señor. Tienen oídos, entonces oigan, entiendan, abran su entendimiento.
Ahora, ¿recuerdan lo que les había dicho el Señor en el capítulo 4 a los discípulos? En el capítulo 4 el Señor les dijo, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. Eso fue lo que les dijo. A ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. Y aquí les está diciendo, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Todavía no entienden ni se dan cuenta. Todavía tienen cerrada la mente. ¿Se ve el contraste ahí? ¿Sabe qué? En lugar de juzgar a los discípulos por esto, deberíamos de verlo nosotros mismos, que así tenemos la tendencia a hacer, ¿no es cierto? Estamos aquí hoy, gloria a Dios. Amén, hermano. Predíquelo, pastor. ¿Cómo quisiera que estuviera mi suegra aquí para que escuchara lo que está diciendo? ¿Cómo quisiera que estuviera mi compañero de trabajo aquí? Amén. Lo aceptamos y lo recibimos. Pero luego algo sucede con nosotros, no sé por qué. Digo, quizás ustedes me lo puedan explicar a mí. Que salimos de aquí y todo lo que el Espíritu nos dijo, todo lo que el Espíritu nos hizo entender, todo lo que el Espíritu nos dio, como que, ¿de qué habla el pastor? De que le están saliendo canas en las... Oh, sí, es cierto, se está viendo más viejo cada vez. No sea, digo, somos como los discípulos, pero nosotros tenemos la palabra completa de Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice que al que recibe mucho, ¿qué? Se espera mucho de Él también. Si ellos estaban apenas aprendiendo, nosotros ya lo sabemos. Algunos de nosotros hemos leído la Biblia 2, 3, 4, 5 veces completa, de pasta a pasta, de cuerito a cuerito, como dice mi mamá. Otros no tanto, otros hemos estado estudiándola por mucho tiempo y sin embargo llega el momento en el cual tenemos que poner en práctica lo que escuchamos y se nos hace tan difícil. A ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. ¿Se dan cuenta de lo privilegiado que son ustedes cristianos aquí hoy? Que tienen el Espíritu Santo de Dios viviendo en sus corazones y que abre sus ojos a todos los misterios que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Se dan cuenta del privilegio tan grande que tienen, del favor tan grande que Dios ha mostrado para con ustedes? Porque a ustedes se les está dando, se les está concediendo entender el misterio del reino de Dios. Entonces no caigamos en el error de los discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Está diciéndolo porque no trajimos pan para comer, porque nada más tenemos un pan. Nos va a regañar, ¡ay! Nos va a regañar. No. Versículo 19 de Marcos 8 dice, no se acuerdan, les dice en el versículo 18, ¿acaso ya no se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron 12. Noten que no tuvo que recordarles, ellos sabían lo que había sucedido. Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos respondieron 7. Y en el versículo 21, la pregunta de los 64 millones, entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? ¿Un pan? ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás al Señor cuando lo tentó? Si tienes hambre, di que estas piedras se vuelvan pan. El Señor hubiera podido decir, hágase pan, y extender su mano hacia el cielo y bajarla con empanadas de calabaza, si hubiera querido hacerlo. No era el pan. Les estaba advirtiendo de las cosas que se deberían de cuidar, así como nos advierte hoy de las cosas que nos debemos de cuidar. El problema de ellos era que a veces aún seguían viendo las cosas solo del lado natural o carnal, como nosotros tenemos la tendencia a hacerlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la tendencia a ver las cosas del lado natural, del lado carnal.
de pensar en lo que la carne puede o no puede hacer, de pensar en lo que la naturaleza o el mundo natural tiene para ofrecer o puede hacer. Pero lo que él estaba diciendo eran que debían poner su vista, era que debían poner su atención en las cosas sobrenaturales o espirituales. Porque la palabra que el Señor nos da a través de este libro que tenemos delante de nosotros, o en su iPad, o en su iPhone, o en donde quiera que lo lea, son palabras sobrenaturales, son palabras espirituales. Necesitamos entenderlas como ello. No podemos leerlo simplemente como otra historia. Hay algo más profundo en ello de lo que estamos viendo a simple vista. Por eso leer sus 10 capítulos diarios de nada le va a servir si esa palabra no es guardada en su corazón y si esa palabra no es escudriñada para ver lo que Dios quiere decirle a usted en particular a través de esos 10 capítulos. Y para ello no se necesita nada más leer, sino que se necesita meditar en la palabra de Dios. Se necesita que dé vueltas en nuestra mente, se necesita que durante nuestro trabajo, cuando el Señor trae su palabra a nuestra mente, podamos tener ahí una pluma y un papel en donde vamos a escribir lo que Dios nos está recordando a través de lo que leímos esa mañana. Porque no se trata de tenerlo en la mente, se trata de guardarlo en el corazón y se trata de meditar en ello de día y de noche. Porque las cosas que Dios nos dice son sobrenaturales, son espirituales. Y aunque nos las dice con palabras muy, muy, muy naturales, sí, de todas maneras tienen un trasfondo sobrenatural y espiritual que debemos buscar, que debemos escudriñar, que como mineros debemos de entrar con todos nuestros sentidos a buscar los tesoros que tiene ahí para nosotros. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Juan capítulo 6, en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Espíritu y vida. Espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. El conocimiento en nuestro cerebro de nada nos sirve. Es más, Pablo dice que el conocimiento lo único que sirve es ¿para qué? Para inflarnos. Sí, para hacernos creer que sabemos más de lo que sabemos, para hacernos sentirnos seguros en los conocimientos que tenemos. Yo ya he leído la Biblia de principio a fin. A mí nadie me va a decir nada de lo que dice la Biblia. Yo tengo el Evangelio según San Juan memorizado. Si alguien va a querer venir a mí a hablarme del Evangelio según San Juan, más vale que sepa de lo que está hablando, porque no hay un solo versículo que no tenga memorizado. Me sé la Biblia al revés y al derecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ándele. Con eso le digo todo. No. Las palabras que Él nos dice, las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Y tenemos no solamente que leerlas, sino que tenemos que recibirlas, tenemos que ingerirlas, tenemos que meditar en ellas, tenemos que descubrir por el poder del Espíritu Santo lo que nos está tratando de decir a cada uno individualmente. Ahorita yo estoy hablando a un grupo de personas, pero el Espíritu Santo está hablando a cada quien en donde necesita escuchar lo que necesita escuchar. Y algunos de ustedes están recibiendo con gozo lo que el Espíritu Santo de Dios les está trayendo, y otros ya quieren que me calle para irnos mejor porque... Pues no, fíjense. Romanos capítulo 8, los versículos 5 y 6, Pablo describe a los romanos y dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Saben que mi nana era de una de las mujeres que más paz exhibía en su vida y tenía tantos problemas? Pero ¿saben por qué podía exhibir la paz que exhibía? Porque no dejaba de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. De día y de noche meditaba en la palabra de Dios. Tenía una Biblia de esas antigüitas con las hojas aquí rojas, ¿las han visto? Que estaban rojas, y la abría uno y le salían hojas por donde quiera, pero ella sabía en dónde iba cada hoja.
y conocía la palabra de Dios, no nada más de memoria, sino que la tenía guardada en su corazón. Romanos de nuevo, capítulo 8, versículos 12 al 14 dice: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Déjeme preguntarle, ¿es usted día tras día tras día guiado por el Espíritu de Dios? Sí, porque esa es una de las señales de que somos hijos de Dios. Ahora, noten que dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero como cualquier otra situación en donde alguien nos guía, nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir. Porque el Señor puede estar diciendo, por aquí. No, pero lo único que veo ahí es arena y desierto y lagartijas y culebras. Por acá, mira, el camino está más ancho, hay flores, veo venaditos corriendo por todos lados y pájaros de colores en los árboles. El Espíritu está diciendo, no, por acá. En esta precisa etapa de tu vida te conviene que vayas por acá. Es mejor para ti que vayas por aquí. Y estamos ahí en donde el camino se divide. Y vemos claramente al Espíritu dirigiéndonos. Y dudamos. Pero quizás Dios le permita que siga su propio camino para que sea zarandeado por Satanás y su cuerpo se pierda, pero su alma sea salva. Ahora, yo prefiero llegar completito delante de la presencia de Dios sin ser zarandeado por Satanás y que mi cuerpo no se pierda ni mi alma se pierda. Pero hay gente que no va a hacerlo así. Y debo admitir que en mis años jóvenes Dios me entregó a Satanás y Satanás me zarandeó. Y ahora viendo hacia atrás pienso, hubiera sido tan fácil simplemente seguir la dirección de Dios. Pero ¿saben qué? Los pasos que ya dimos, las decisiones que ya tomamos, ya no hay nada que podamos hacer por ellas. Pero de aquí en adelante sí podemos cambiar las cosas. Si escuchamos la voz del Espíritu y seguimos la voz del Espíritu y no somos engañados por la levadura de los fariseos con una religión vana y vacía, o por la levadura de Herodes de vivir en pecado abiertamente. Por último, quiero dejarlos con este versículo que Pablo escribe a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 20. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya han sido comprados. Ya se pagó por su libertad. Ya se pagó por su salvación. Ya no hay nada que ninguno de nosotros que creemos en Cristo tengamos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo a Él con un corazón sincero, con un corazón lleno de verdad, con un corazón que busca la santidad. Y al hacer eso, Él nos va a ayudar a guardarnos de la levadura de este mundo. Él nos va a ayudar a mantenernos limpios. Él nos va a ayudar a mantenernos como esa nueva masa que no está contaminada, sino que le sirve a Él, le ama a Él y le da toda su vida a Él. Amén.